Peña Gómez tenía una fijación con mujeres rubias o blancas. Él vio a aquella mujer con el pelo rubio más para abajo de la nalga y él quedó loco. Era muy labioso, era muy romántico. Escribía cartas, a mami la inteligencia a mami le parece atractiva. La mamá de Arlene es un poquito más oscura, pero bien fina, con los ojos verdes. La mamá de Ángela tenía los ojos violetas. Mami, ¿qué son las CDE? ¿Qué son el Tía Tania? Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan, celebrando nuestros 15 años desde la salida de Al Tanto con Colombia en el 2010. Y estamos celebrando esos 15 años. Suscríbanse, apóyenme suscribiéndose, compartiendo este contenido, hágalo viral y deje sus comentarios. Damos continuidad a nuestra serie sobre José Francisco Peña Gómez, el líder político de masas más icónico de la historia de la República Dominicana, sin duda. Y estoy ahora con Abril Peña, una de sus hijas, es periodista, articulista, ha sido servidora pública y tiene sus programas RD al Descubierto, Política con Sexto Sentido, Despertar Político, y escribe para El Pregonero. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Colombia, por tomarme en cuenta. Yo feliz de estar en esta silla. Yo cada vez que yo veo que tú publicas entrevistas de años anteriores, yo digo, algún día me va a tocar, hasta que me tocó. Mira qué bonito, pues ha llegado la hora de conocerte a ti, por supuesto conocer a tu papá a través de tus ojos. Me gustaría mucho, Abril, que me cuentes un poco del entorno de tus hermanos. Eres hija única de tu madre. ¿Cuándo te das cuenta que eres hija de un hombre famoso, de que tu papá es una figura relevante a los ojos de una niña? ¿Cómo es eso? Francamente, yo creo que la primera vez que me hacen una pregunta, conseguiste hacer una pregunta que nadie me había hecho. Yo creo que yo tal vez lo supe siempre, aunque tal vez yo no dimensionase lo que eso significaba en el momento. Yo tal vez puedo decir que la única vez o la primera vez que yo de verdad dije, wow, ¿y qué es esto? Fue cuando viajé la primera vez con él a Estados Unidos, porque él fue recibido, como vemos en la película, con guardia casi presidencial, con francotirador en los techos. Nos pusieron guardaespaldas, yo era una niña y para salir era con guardaespaldas. Entonces eso yo no lo había visto en películas, porque aquí, aunque él tenía guardaespaldas, esa recepción por parte de un país, de un estado, no eran los guardaespaldas, y qué estado, incluso para una niña como yo en aquel momento, eso fue realmente impresionante. ¿Y recuerda el motivo del viaje y por qué te llevó a ti o si llevó a otro de tus hermanos? No, ese fue mi primer viaje con papi fuera del país y solamente fui yo. Aunque en estado, bueno, no mentira, Arlene andaba conmigo, que es mi otra hermana, que somos la camada más pequeña, por decirlo así, porque nosotros somos 8. Arlene andaba conmigo en ese viaje, fuimos a New Jersey y fuimos a Boston. Y estaban en campaña, fue un proceso de campaña, eso fue en 91, 92, por ahí. Y entonces cuando viste eso dijiste, oh, pero yo soy hija de un hombre muy importante, claro, no solo en República Dominicana. Y cuando yo me sentí, nosotros nos pusimos aquellos guardaespaldas, aquellos hombres allá, que pegaban allá arriba, rubia, entonces buscaron unos muchachos que aunque nosotros éramos muy niñas, eran 10, 11 años, ellos buscaron policías que fueran bien jóvenes para que pudiesen andar con nosotras y que no, como que no chillaran. Y recuerdo que fuimos a parque de diversiones y eso, y fue con todo eso, y uno se sentía como, wow, una actriz de cine. ¿Alguna vez te sentiste en peligro cuando te dicen nos pusieron guardaespaldas? Eso es muy chulo por un lado, por el tema peliculesco, claro, pero implica que hay un potencial riesgo. ¿Te sentiste alguna vez en riesgo? No, yo nunca me sentí en riesgo. Sí, con los años me enteré, por ejemplo, que en los 80... siendo bebés, básicamente, a cada uno como que nos escondieron en el 84 por la situación que había. Yo no me enteré, obvio, porque era una bebé, pero sí supe que eso pasó. Toda mi adolescencia, por ejemplo, yo nunca fui sola a una fiesta o salí con mis amigos sola a una fiesta. Siempre alguien iba conmigo. En el momento yo entendía que era mi mamá siendo mamá, el terror del llano, como yo le digo, pero después entendí con los años que eso eran medidas de seguridad. Las fiestas que fui solamente fueron a la de la Juventud Revolucionaria Dominicana, que hacía muchísimas fiestas en esa época, y las actividades escolares con mis amigos y eso, siempre iba algún adulto conmigo. Pero yo no pensé en aquel momento que era de que porque hubiese algún peligro.
Fuera de esa visita a Estados Unidos, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia con Peña Gómez, el padre? O sea, iba a los cumpleaños, alguna vez fue y te buscó al colegio, un hombre con tantas ocupaciones, porque era el papá de millones de personas, literalmente. Claro, déjame ver, un cuento de papi. Bueno, sí, cuando yo salí de séptimo curso y pasé a octavo, yo pasé a un colegio nuevo y allí los muchachos empezaron a hablar de cosas que no debieran hablar para esa edad. Y yo yo no entendía, pero yo quería pertenecer y yo me reía de todos los chistes. Entonces yo fui y le pregunté a mi mamá, mami, ¿qué son las CDE? ¿Qué son el Tía Tania? ¿Qué son el burrito? Para quienes no saben, estamos hablando de Cabaña y de una serie de la época que un niño de 12 o 11 años no debían de saber, pero habían algunos que eran más adultos y ellos estaban comentando, hacían chistes, yo me reía, pero yo no entendía de qué estaban hablando. ¿Y la CDE era un sitio de eso? Cabañas del Este. No, porque después de grande yo averigüé. Yo no sabía que yo averigüé, pero ya mucho después de grande. Tú sabes que yo me crié en San Juan. Yo te voy a explicar por qué fue que yo tuve que averiguar. Porque entonces yo voy y le pregunto a mi mamá que es blanca, se puso verde, y me dice, pregúntale a tu papá. Y yo fui a la Internacional Socialista y delante de todo el mundo. La Internacional Socialista era una oficina que él tenía en la Lope de Vega. Y yo delante de todo el mundo fui y le zumbé esa pregunta a papi. Papi, ¿qué es la CDE? ¿Qué es el burrito? ¿Qué es el Tía Tania? Todo lo que yo había oído, porque yo no entendía. Entonces yo me reía porque todo el mundo se reía, pero yo quería saber por qué. Y me cambiaron de colegio. Entonces yo quería saber por qué me cambiaron de colegio. Ahí fue que yo salí a averiguar. Papi puso los ojos como de huevo tibio, grande. Y esta muchachita, siempre hablando de cosas que no tiene que hablar. Y yo, ok. Pero y no calentaste a la muchacha. Y yo no entendía, pero el tema es que ellos no me explicaron por qué era tan grave la pregunta que yo hacía. Ellos sencillamente me cambiaron de colegio. Papi sí llegó a visitarme varias veces en el Mineta, ya cuando yo era adolescente. Una vez fue conmigo, valga la cuña aquí al frente, a Cuesta, porque a mí me encantaban los libros y él estaba harto de que yo me le robara los libros de la biblioteca, porque él tenía una biblioteca muy amplia y habían libros que aunque ya obvio él no los iba a leer, los atesoraba, pero eran libros ya para preadolescentes. Y yo fui con él y me dijeron, coge, y yo cogí 3 cajas de libros. Y él casi lo quebré, pero después me dice mami que sí, él peleó porque yo cogí muchos libros, pero después cuando él fue donde mami, él estaba de que muy orondo y muy orgulloso porque su hija heredó su amor por la lectura. Y cuando él vio que yo salí con esas 3 cajas de libros, él sí salió con mis amigas varias veces. Creo que hay un par de fotos de eso en Instagram. Mira que de papi casi no hay fotos. ¿Tú llegaste a presumir que eras hija de Peña Gómez de adolescente? No. Mami siempre me estuvo muy aterrizada con eso. De hecho, yo tenía prohibido de que asumir deudas. Por ejemplo, de que yo en el colegio cogí fiado 50 pesos, porque para la época eso era. Atento a que papi iba a resolver. Prohibido, yo tenía eso, pero mentira. Él me decía, mami me decía que no, y papi me decía, tú eres mi hija, come lo que tú quieras. ¿Y te daba una mesada mensual? Él no me daba una mesada mensual, pero sí me daba. Pero entonces era como que él no tenía mucho control del valor del dinero, porque 100 pesos era mucho dinero para esa época. Pero a mí me encantaba. Porque cuando yo iba donde papi, yo siempre venía con 500 pesos, con 800 pesos en los bolsillos, de que para las meriendas, pero eso era todo el dinero del mundo. Peggy después le dijo, le dijo, mira, es una niña, tú no le puedes dar tanto dinero, porque eso es básicamente un sueldo. Pero cuando papi me daba eso, yo iba y compraba una surtidora que había cerca de mi casa, unas fundas de este tamaño, de menta de mantequilla y unos chiclets amarillos que tenían como un avioncito. O papi me compraba juguetes. Una vez me llevó una caja de peluche. Y mami decía, pero ¿para qué tanto peluche para una sola niña? Entonces mami me lo dosificaba y me lo iba dando en el transcurso del año. Papi era muy cariñoso. ¿Y tu mamá no administraba los chelitos, los 800 pesos, lo de la merienda? No, tú te los guardabas porque lo mío es mío y lo de ella es de ella. Entonces, no, ella nunca, ella sí me enseñaba del valor del dinero para que tú te vas a comprar. O sea, básicamente cuando yo me compraba esa funda de menta, eso era una surtidora, eso era como para surtir una paletera o un colmado. ¿Para que tú vas a comer tanto dulces? Y además yo no te voy a dejar comer todos esos dulces al mismo tiempo. ¿Y no se lo compartía a los amiguitos? Ah, no, claro.
Yo le llevaba, yo me vine a enterar de que realmente esos niños le daban importancia a eso, porque yo me encontré en una fiesta con alguien que ni recuerdo el nombre, para serte honesta, pero estaba varios cursos más para abajo que yo, y entonces él fue a saludarme y me dice, tú no me recuerdas, pero tú siempre nos llevabas dulce y chicle y cosas a los niños más pequeños, y era por eso, porque tú esos dulces que yo iba a hacer con eso. Tú eras la amada de esa generación. Me imagino que sí, que lo que estaba más para abajo le gustaba. Abril, yo tengo un amigo, un saludo para él, para Felipe Vergara, que me hizo una pregunta una vez que para ese tiempo me quedé un poco pensativa, pero luego de ahí una pregunta que yo interiorizo y que le hago a la gente. ¿Cómo fue la historia de amor de tus padres? ¡Oh! A mí me va a matar. Resulta. Porque de ahí viniste tú y Claro. él me habla de la importancia de nuestra historia de amor, de nuestros padres, porque eso define mucho a uno. Sí, yo sé que hicieron mucho. Yo no me vine a enterar de lo importante que era mami políticamente hablando hasta muchos años después, porque a partir de esa relación mami, aunque seguía siendo PRDista, no ejercía labores políticas. Porque nunca lo entendí, porque ella debió haber continuado. Y es algo que yo exhorto a todo el mundo. Uno por pareja, ni por amor, ni por nada puede dejar su sueño de lado, ese de vaina. Que usted puede, yo entiendo que uno tiene que tratar de buscar el balance. Pero las mujeres antes se sacrificaban mucho. Las mujeres antes dejaban Sí. el trabajo y lo que fuese que estuviesen haciendo por el bienestar familiar. Mami es de Jarabacoa, de un municipio de La Vega. Tengo que decirlo así porque jarabacoño y vegano como que no se gustan mucho. Y entonces ella era dirigente política en los años 70 y era la única como cabeza, y ella, bueno, me imagino que la comunicación vino de ahí porque en el programa de radio que había en la región ella era la voz femenina del programa de radio. Para el Acuerdo de Santiago, papi la vio en un meeting que hubo en La Vega. Te estoy contando las dos versiones de los Y le dos. clavó los ojos. Y él vio a aquella mujer con el pelo rubio más para abajo de la nalga y él quedó loco. Pero él pensaba, al ser tan rubia, que ella era como de Baní, que por ahí los vanilejos son muy blancos. Y él empezó a hacer sus respectivas investigaciones pensando que era en el sur. Yo no sé cómo, mira, tengo que preguntarle eso a mami. No sé cómo él llegó entonces a investigar que era en el Cibao. Y entonces la mandaron a buscar, no para conocerlo a él, sino como para que empezara a participar en más actividades políticas, más para acá, para la capital. Y entonces ahí empezó el roce continuo por tema de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después llegué yo. La mandaron a buscar no para que lo conociera, pero lo conoció. No, claro, pero eso fue el truco. Y fue fácil en ese sentido porque al ella estar en política, el contacto era sencillo, sin necesidad de él desmarcarse de lo que estaba haciendo en política o tener que coger a Jarabacoa todos los días a enamorar a una mujer. Porque Y ella te contó cómo la enamoró, cómo la convenció, cómo la encantó. Bueno, papi era muy labioso, era muy romántico. No me lo tienes que jurar, ahí vemos los videos. Le escribía cartas, yo le he rogado que me dé las cartas y no quiere. Yo le dije que escribiera un libro y no quiere. Y ella dice que hay cosas que mejor como guardárselas. Ella es bien, como sus cosas amorosas las guardó bien. Pero él era muy cariñoso, muy solidario, empático. A mami la inteligencia a mami le parece atractiva. Eso yo sé que jugó un papel preponderante. Ese tema de los poemas, de los escritos, de los detalles, él era muy detallista. Fueron de las cosas que eso, más el fervor político, porque ella era tan política, o sea, esa, no es agresividad la palabra, que ese como amor, esa pasión por la política, ellos lo compartían. Al punto que me dicen, me dijo ella y me dijo él, se usaban unos raditos que eran de Sony, que cogían señales como de otros países para la fecha. Y él le daba a uno a mami para que oyera tal programa y él escuchaba el otro para que mami entonces le diera el resumen de lo que escuchó. Y así podían intercambiar. Tenían muchos temas en común. Mami leía todos los periódicos del país, todos, porque ella decía que cada uno tenía una tendencia de pensamiento y representaba intereses distintos, entonces ya le leía todo para poder estar al tanto y entonces se sentaban a conversar y a discutir de esos temas. La gente conoció la última esposa de Peña Gómez, a Peggy, que es una mujer rubia con los ojos verdes. Tú dices que tu mamá era una mujer con el pelo rubio. ¿Peña Gómez tenía una fijación con mujeres rubias o blancas? ¿O dentro de su gran
experiencia ¿verdad? Que le fue muy bien con las mujeres, habían de todos los colores. Habían, bueno, tan oscuras como yo no, pero sí hay, por ejemplo, doña Lara no era tan blanca como Peggy o como Mami. Doña Lala es la madre La mamá de José Fran, Tony y Luchi. La mamá de Arlene es un poquito más oscura, pero bien fina, con los ojos verdes. La mamá de Ángela tenía los ojos violeta. Oye eso. Y era de Mao. La mamá de María Rosa, yo creo que yo no he visto fotos de ella joven. Pero no era blanca, pero no era, pero tampoco era súper oscura. Hay de todo en el grupo. Exacto. Hay de todo. Hablando de los hermanos, ¿cuántos hermanos son formalmente, ahora que tú lo has ido mencionando? El mayor es José Fran. La mayor era Luchi, me parece. Después sigue Ángela, Luchi ya falleció. Después sigue José Fran, después sigue Tony, después sigue Desiree, después sigo yo, después Arlene y después María Rosa. O sea que son en total 8. Y papi crió a Lourdes, que es hermana de madre de Tony, José Fran y Luchi. Se juntaban, tú de niña llegaste a juntarte con tus hermanos, ¿cómo era la estructura familiar? No, yo empecé a ir a casa de papi como hasta a partir de los 12 años, porque mami decía, o sea, en casa de papi eso era una casa y era un partido. Había mucho tráfico de personas, el día entero lleno de gente. Entonces papi y mami entendía que tú enviar una niña que todavía no tuviese el sentido de lo propio, podía ser medio complicado de manejar. Entonces a casa de papi yo no empecé a ir como hasta los 12 años. Sí me juntaba mucho con Ángela, cuando yo estaba chiquita, Ángela iba mucho a verme. Hubo 2 o 3, yo recuerdo cuando papi me los presentó a todos. Fue en ¿cómo se llama esa torre, Dios mío? Que está en la Independencia, cerca de Cancillería, una torre que está ahí cerca del Hotel Hispaniola. Y en esa torre fue que yo conocí, que era de un amigo de papi, de don Nano Porchela, si mal no recuerdo. Ahí yo conocí a papi. Recuerdo hasta lo que comimos, que fue una paella, porque yo no comía mariscos y a él no se le ocurrió nada mejor que comprar una paella. Ahí conociste a todos los hermanos. Ahí yo conocí al grupo entero, menos a Desiree, que vivía afuera. Y entonces, ¿te acuerdas y tú eras una de las más chiquitas? Exactamente. ¿Cómo fue de lo que te acuerdes? De roce y expresión, cuando José Fran, por ejemplo, que es mayor, te vio, de los que era más o menos de tu edad, ¿cómo era el mix? No sé, francamente, como que son mis hermanos, no, o sea, para mí era tan normal que yo ni siquiera puedo decir que guardé o atesoré el momento, porque son mis hermanos y son mis hermanos. No fue algo más. Puedo recordar el de Desiree, porque a Desiree yo la conocí muchos años después, ya como para la campaña del 94, por ahí, 95, y esa era la única que me faltaba por conocer, y además yo me parezco mucho a ella, porque ella se operó la nariz. Entonces, a cada rato la gente me vive confundiendo con esa Desiree de esa época, porque esa es la que recuerdan. Y en el caso de Arlene, que es más pequeña que tú. Sí, al niño nos llevamos menos de un año. ¿Cómo la conociste a ella? Ella ahí? Sí, no, ella no estaba ahí. Yo la conocí como a los 12 o 13 años. Yo conocí a Arlene. ¿Hay alguna y papi complicidad? Papi la llevó y se pasó con nosotros, con mami, conmigo, se pasó como un mes de vacaciones. ¿Hay alguna complicidad con ella por ser menor? ¿Cuáles de tus hermanos ustedes se nuclearon más? ¿Cómo es la dinámica de hermanos de distintas madres? Yo diría que mi cómplice es José Fran. Con José Fran es que el niño y la niña. Él dice que yo me creo que es una niña y le digo yo, no, tú te crees que tú eres un niño porque tú hablas de ti mismo, el niño quiere tal cosa. El que ve a José Fran en eso no cree tal vez que es el genio armador que finalmente es en lo que él se ha convertido. Pero él tiene un alma de niño. Sí, él tiene un alma de niño definitivamente, y tenemos en ese sentido muchas cosas en común, no envejecemos ninguno de los dos. José Fran puede ser mi papá, de hecho su hijo y yo lo que nos llevamos creo que es un año o algo así. Yo tengo sobrino nieto, bueno, en cantidades. Mis sobrinos tienen más hijos incluso que yo, que mi mamá tengo una. Y ya de esos sobrinos nietos ya hay algunos que tienen más de 18 años. Pero yo diría que el más cómplice de todos en ese sentido es José Fran. Yo me llevo muy bien con todos mis hermanos, pero definitivamente con el que yo
hablo a medianoche, nos juntamos a cherchar, a tomar un trago, a cantar, nos encanta cantar, José Fran. Y entonces con Peggy, ¿cómo es tu relación? ¿Cómo fue en ese tiempo? Y la relación de todos los hermanos con Peggy, porque Peggy creo que rompe la regla de la madrastra, o sea, es una persona que todos ustedes la quieren, la respetan, como que lo que yo veo desde fuera es como que fue muy armónica la relación, al menos eso es lo que se ve. Sí, la relación con Peggy fue muy armoniosa, claro está. Mi mamá desde un principio, cuando yo empecé a ir, que ya él estaba casado con Peggy, me dijo, mira, en esa casa la señora es Peggy, pobre de ti, que a mí me llega una queja de que tú te pusiste de fresca, de atrevida y de maleducada, que yo a usted le eduqué para que se sepa comportar delante de la gente. Entonces yo siempre tuve eso muy presente. Peggy participó mucho de mi infancia, porque yo, en el caso de Arlene María Rosillo, estábamos toditas en el colegio. Ella llegó a ir, bueno, para mi graduación del colegio, de hecho, quien fue Peggy. Papi no pudo ir. Yo creo que fue por la boda del dueño de Van Inter, para la fecha. Creo que fue por eso que papi no pudo ir. Y quien fue conmigo, quien fue a mi graduación, fue Peggy. Lo mismo cuando, por ejemplo, yo estudié en John Casablanca y quien fue Peggy. Eso es lo que te digo, que ella fue muy distinta a lo que se dice de las madrastras. Ella se integró mucho y por ejemplo, yo bebía mucha Coca-Cola y cuando estaba prohibido, como papi era tan apoyador, a quien mami le decía, mira, Abril no puede comer esto, era Peggy, para que en casa de papi yo no me fuera de boca y rompiera la regla que me habían puesto en mi casa. Pero había que ponerse de acuerdo con Peggy, porque si se lo dejan a papi, obvio que él me lo iba a apoyar, porque para apoyador había que buscarlo. ¿Alguna vez te diste cuenta cuándo terminó la relación de tus padres, volviendo a lo de la historia de amor? No, yo no me di cuenta cuando se terminó. ¿Y él no cambió contigo cuando se terminó? Porque di que los dominicanos se divorcian o se separan de la pareja y de los hijos. Para nada, papi siempre fue muy presente en mi vida. Yo recuerdo que yo viví un tiempo en el campo y él iba a verme a cada rato. Luego ya entonces, cuando ya yo tenía edad para poderme integrar, aunque sea como niña y estar en las actividades políticas sin volverme una carga para ellos, yo iba prácticamente todos los fines de semana a casa de Peggy y de papi y siempre estuvieron ahí. De hecho, en el anuncio de Primero la Gente, la niña que sale con el poloché como rosado, con el pajón, soy yo. O sea, que te introdujeron a los medios de la política desde el principio. Sí, yo no podría, cuando la gente me pregunta que cuando yo decidí ser política, digo yo, bueno, porque yo tuve política todo el tiempo. Desde el vientre. Desde el vientre, porque mami era política, papi era político, yo a partir de los 12 años empecé a ir a actividades con ellos y aunque yo me sentaba solamente a comer boca, la realidad es que yo estaba ahí. Ahora calculo que debía haber prestado más atención, pero imagínate tú. De que para coger los trucos. Claro. ¿Tu mamá cómo definía a Peña? A Peña el hombre, el padre, el político. ¿Cómo empezaste tú a ver a Peña Gómez a partir de lo que tu mamá decía de él? Bueno, mami siempre, y es algo que se ha practicado en mi casa todavía hoy, yo le digo, hermana, usted no tiene que quedarse muerto, usted quiere resolver los problemas de los otros. La generosidad y la solidaridad siempre ha sido un valor que mami admiraba en papi y que lo ha fomentado en mí y que ella de hecho lo practica en su vida. La honestidad. O sea, en mi casa si hay que comer piedra, se come piedra, pero es preferible eso a tú por dinero ceder a tus principios. El nacionalismo. Mami y papi eran más dominicanos que cualquier, o sea, todavía hoy mami se pone furiosa cuando siente, por ejemplo, en estos días que estaba Maduro y Diosdado Cabello hablando disparate del país, mami eso la puso furiosa. Incluso mami que es anti-leonelista furibunda y anti-peledeísta, que en mi casa no se usaba la ropa morada, ella no la usa. Yo no la usé hasta el tema de la alianza con el PLD. A esos niveles llegaban las diferencias políticas. Y cuando a Leonel, y yo lo decía esta semana diciendo que de cómo nosotros, por lo menos a mí se me enseñó que primero está República Dominicana cualquier cosa. Cuando Leonel en la inauguración de la universidad en Haití fue maltratado, mi mamá fue de las primeras que se puso furiosa porque era el presidente de la República y usted, a mi presidente usted lo va y yo me quedé mirándola así como, en serio, tu presidente, ahora es tu presidente. Le dijo, no, es que una cosa es la primero política. La patria. Pero primero está la patria. Esos ideales de Peña Gómez, ¿cómo lo viste tú luchar? De las entrevistas que he hecho aquí, hablamos de
cómo sectores se pusieron de acuerdo para que él nunca se terciara esa banda, que él decía, esa banda me la tercio yo, frase que jamás olvidaremos. ¿Cómo tuviste la lucha? Y yéndonos a los años que quizás tú más puedas recordar, como lo que pasó en el 94, ¿cómo lo viviste tú como hija? Yo estaba en la casa ese día. La casa de esa casa tenía como 2 niveles y una mezanine. Y abajo tenía un sótano. A mí me encantaba en el sótano porque había cable, había televisión, tú estabas sola, no había que salir, tú no tenías el gentío comiendo boca, ni tú tenías que estar entre la gente, entonces eso era como una isla aparte. Siempre que yo iba, yo trataba de quedarme en esa habitación y no en una de las de arriba donde cualquiera entraba. Y papi fue muy feliz a decirme que había ganado. Y yo llamé a mi mamá y llamé a todo el mundo porque por motivo de seguridad esos días uno se quedaba con él. Tengo mi papá presidente. Ganamos. Y mami celebrando en su casa y toda la cosa. Pero al rato yo siento a papi bajando. Papi chancleteaba mucho los zapatos, los pisaba detrás. Porque él tenía los meñiques como que, y yo lo tengo también, como que nos molestan los zapatos muy cerrados. Entonces él iba chancleteando como los zapatos. Y así como parsimonioso entra, me dice, siéntate, y me explica, mira, hubo un problema con las elecciones, alístate, cámbiate porque no vamos a dormir aquí, entonces me explicó y me dijo, habla con tu mamá. Entonces yo llamé a mi mamá y yo recuerdo que mami le dijo, pónmelo, y yo escuché que le dijo, ¿cuándo vamos para la calle? Le dice mi mamá, manda a abrir para donde algún amigo tuyo fuera y ¿cuándo vamos para la calle? Ahí fue que yo me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. De hecho, si él hubiese querido que se fuera a la calle, bueno, empezando por mi mamá, todo el mundo estaba dispuesto y yo veía que realmente la gente estaba en eso. Esa noche dormimos, si mal no recuerdo, en la casa de la mamá de Tania Báez, de Fantina, y en ese momento yo estaba casada con Manolín Báez. Si mal no recuerdo, fue allá que dormimos. Y entonces, ¿qué pasó después de lo que tú te acuerdas? Yo he discutido mucho, bueno, con tus hermanos mayores, que lo he hablado desde el 2019, con Tony y con José Fran, ¿cómo es que Peña Gómez acepta dejarle 2 años a Balaguer de gratis y después no acepta a él los de él y manda a unas nuevas elecciones? ¿Cómo él te lo explicó a ti o si tú estabas en condición de entender Yo eso? le pregunté, porque que yo era freca. Yo le pregunté, pero ven acá, si tú en el 65 tiraste a todo el mundo a la calle y no era para ti, ¿por qué ahora tú decidiste que no? Y él me dijo, porque depende de quién escriba la historia. Y yo no quiero pasar a la historia como el hombre que por una apetencia personal fue el responsable de los huérfanos, de las viudas y de todo el baño de sangre que significaría llevar a cabo eso. Entonces, a los 20 y pico, tú haces ese tipo de cosas. Ya con los años, la experiencia te indica buscar soluciones salomónicas y de hecho hubo muchas conquistas en esa discusión, en ese pacto por la democracia que se hizo con el doctor Joaquín Balaguer. Pero lo engañaron con el 50 lo más engañaron. Uno. Cuéntame Entonces, de allá para acá. Lo que yo he podido investigar según las diferentes versiones. Bueno, lo que se dice, porque a mí no me consta, es que los afrancesados del PRD fueron los responsables de que papi cambiase de opinión con respecto al 2 y 2. Porque él estaba en coger su 2. Bueno, a mí me dicen que él llegó, que se sentía presidenciable. Cuando llegó a... Presidente salió, ya. Exactamente. ¿Qué yo entiendo que pasó y cuáles eran los miedos? Bueno, uno, irse a unas nuevas elecciones, por ejemplo, significaría que todos los senadores, diputados, alcaldes que salieron en ese proceso iban a tener que repetir. Pero se podía ir a nivel presidencial. Sí, pero en ese momento iba a haber que modificarlo todo porque estábamos todos juntos. La Constitución. Y yo creo que las apetencias personales de los que ya habían sido escogidos influyeron. Eso por un lado, eso es lo que yo pienso. Por otro lado, yo creo que había temor de que Balaguer no cumpliese. ¿Por qué? Porque ya Balaguer había incumplido en otras ocasiones. Ejemplo, Balaguer del 65, Balaguer estaba en el proceso de volver a la constitucionalidad porque él tenía el control de parte de las Fuerzas Armadas y participó del proceso del tumba del triunvirato. Sin embargo, cuando él se dio cuenta de que él podía alzarse con el santo y la limosna, le sacó la alfombra y terminó yendo a unas elecciones donde él terminó siendo escogido presidente durante 12 infaustos años. Entonces, pero tú nunca le preguntaste a tu papá del 94, papi, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué filmaste? ¿Por qué no fuiste? Esa conversación. La única pregunta que yo le hice a papi fue el tema de por qué él no lanzó a la gente a la calle cuando era muy obvio que el pueblo estaba de acuerdo, y él me lo explicó. Lo que yo siempre le pregunté después, y me dicen que Hugo Tolentino, que Milagro Ortiz Bosch, como que ese grupo
era el que no estaba de acuerdo porque no confiaban en que Balaguer iba a entregar y o porque Balaguer no iba a entregar o porque Balaguer iba a dejar 2 años, porque recordemos, por ejemplo, los 4 años de Hipólito, los primeros 2 años fueron extraordinarios. Sin embargo, llegó la crisis bancaria y los últimos 2 fueron desastrosos. Entonces ellos temían que Balaguer dejara una situación de ingobernabilidad en el país para que el muerto le cargara a papi. Y Balaguer no es verdad que iba a coger los últimos 2 años. Claro, porque ya estaba. Abril, el tema de la salud de Peña Gómez, ¿cuándo te das cuenta de la enfermedad? ¿Cómo te lo comunican? Que él estaba enfermo, yo lo supe siempre. ¿Qué tan grave ¿Siempre era? cuándo? Quiero establecer un año. ¿Ya en el 94 él estaba enfermo? No, en el 94 no. O por lo menos no se sabía. Y no era visible físicamente. Pero ya como para el 95-96 él empezó a viajar mucho. Y cuando yo recuerdo que yo tenía un cumpleaños que me iban a celebrar y se canceló porque él estaba enfermo. Y recuerdo que quien me sacó ese cumpleaños para que yo no me fuera en blanco fue el senador de Bonao, que ya falleció, Enriquito López, que me llevó a cenar a mí y a mis hermanos al Vesubio. Porque mi cumpleaños, yo estaba bastante molesta, muchacho, al fin, porque me habían cancelado mi cumpleaños después que estaba todo armado. Pero yo no sabía la gravedad. Ya cuando el lío explotó, que fue después del 96, si mal no recuerdo, papi me mandó a buscar, él estaba fuera del país y nos reunió a mí y a Arlene en casa de la tía de ella, que vivía detrás del Pola de la Sarasota, y él hizo una llamada telefónica y ahí nos explicó que era cáncer lo que tenía. Pero aún así no nos dijo la gravedad del tipo de cáncer que era, o uno no entendiste. No, o sea, tengo cáncer, yo sé que es una enfermedad grave, pero yo siempre pensé que él iba a ser capaz de superarlo. Y de hecho, para el tipo de cáncer que él tenía, que es uno de los más agresivos del mundo, él vivió muy por encima de la media. De hecho, le decían Iron Man, porque él aguantó y sobrevivió muy por encima de la media. Y esas elecciones del 96, ¿cómo las viviste tú? Ya sabemos que él se fue a unas nuevas elecciones con todo lo que se firmó. ¿Tú tenías expectativa de que ahí sí tú vas a tener un papá presidente o ya ustedes estaban...? Para mí que fuera presidente o que no fuera presidente, francamente eso a mí como que me rebalaba. Era presidente, iba a ser presidente, y wow, qué chulo, pero... o sea, no era un anhelo tuyo. No era algo como que a mí me impresionase. Tal vez el hecho de haber estado en ese mundo toda la vida, presidente, alcalde, diputados, senadores, yo iba a mis actividades con él cuando me tocaba, mi caravana. Si tú me preguntaste ahorita si alguna vez yo sentí la vida en peligro, si hubo una vez que hubo un tiroteo, estábamos en una caravana y estábamos en el techo del vehículo, uno siempre se sentaba como salía por el sunroof, estábamos Peggy, papi y yo, y cuando se armó el corre-corre, me tiraron al piso del vehículo, a Peggy la tiraron arriba de mí, a papi encima de Peggy, entonces la seguridad encima de nosotros y el vehículo salió corriendo. Para mí fue divertido, pero con el tiempo tú sabes que no era tan divertido. Y que tú sepas, ¿llegó a pasar eso en otras ocasiones? Sí, que tu papá tuvo en riesgo. Claro que sí, hubo varias ocasiones, desde antes de yo nacer hasta luego de yo nacer. Y en caravanas y ese tipo de cosas hubo corre-corre, pero yo creo que intentos de asesinatos como tales o de secuestro de lo que fuera antes de yo nacer, en los 12 años. Y me dicen, por lo que me cuentan mis hermanos, muchas veces, y mi mamá se libró incluso por gente dentro del mismo régimen de Joaquín Balaguer, que eran muy amigos de papi y le informaban, mira, mañana no pase por tal sitio, o muévete que se sabe que tú estás ahí. ¿Tú crees que él sobrevivió a esa era tan, verdad, peligrosa como todo el mundo la relata y que mucha gente no sobrevivió, algunos fueron apresados, porque el mismo pueblo y gente cercanos a Balaguer lo protegieron? Sí. No es que yo creo, es que me consta, o sea, no porque yo lo viví, sino porque ya me lo han contado, de gente que yo no pensé que eran, bueno, el director del Listín Diario hizo una anécdota y escribió un artículo donde él hablaba de que uno de los peores asesinos de los 12 años, lo mandaron a matar a papi, pero por alguna razón el asesino entendió como que eso era too much y se acercó a donde este periodista, y él, que no tiene la menor idea de quién es el tipo, le hace llegar el mensaje a papi y los reúne. Al tipo lo sacaron del país
porque si ya tú traicionaste al régimen, tienen que sacarte, porque Wow. no te puede quedar aquí. Búscalo, yo no sé cómo se llama, pero es del director del Listín Diario, el artículo es muy interesante. Y entonces dice... O sea, que su vida estuvo en manos de ese señor. Entonces, hasta que años después el hombre no muere y que salen muchísimos artículos donde se habla del tipo de asesino que era él, es que él se da cuenta de con quién fue que él se juntó. Wow. Y en el mismo peligro que estuvo él, de hecho. ¿Y dijo quién fue que mandó a ejecutar la orden? No, en el artículo no dice quién mandó a ejecutar la orden. Pero Nada más seguro habla de- tu papá supo, porque si Me él ya imagino que decidió sí. delatarlo. Sí, y yo quisiera, ¿no te contó, Peña? No. ¿Tú te imaginas Yo me ese enteré de palo eso aquí? por el Abril, artículo. Abril Peña revela quién mandó a matar a Peña Gómez. No, papi, nunca. Yo nunca hablé de eso porque te digo, todo eso yo lo fui descubriendo con los años. No es algo que un niño va a estar pensando de que a mi papá lo quieren matar. Pero si no me daba yo cuenta cuando me ponían seguridad del por qué me la ponían. Entonces, en el 96, ¿cómo viviste esas elecciones? Yo estaba en casa de papi y estábamos en la habitación de Peggy y Ana María Acevedo, que era quien manejaba las encuestas y la boca de uno, etcétera, entró. Y yo recuerdo que ella estaba apoyada del gavetero de Peggy. Yo estaba sentada viendo televisión, TNT me acuerdo, que me encantaban porque habían películas como viejas de los años 40, 50 de época y cantaban mucho y todos nosotros somos una familia muy musical. Ana María Acevedo está apoyada en el gavetero. Papi está parada al frente de ella y ella le está contando lo que decía en la boca de urna. Esa noche no recuerdo dónde dormimos, pero entonces ahí fue que él se enteró de que la alianza Balaguer y Leonel Fernández había logrado salirse con la suya. ¿Y cómo lo tomó? O sea, ¿cómo tuviste el ser humano? ¿Qué te digo? No sería triste la palabra, serio, medio cabizbajo, pero fuerte y valiente como él siempre fue. De hecho, eso siempre fue una norma. Tanto en el 94 como en el 96, lo que yo veía era que te tropezaba y al otro día se sale a la calle a trabajar con más fuerza. ¿Qué tú crees que alimentaba ese espíritu inquebrantable de Peña Gómez para eso que tú dices? O sea, me dieron un fuetazo y lo sufro, pero mañana vuelvo y salgo. ¿Qué era lo que alimentaba a Peña? La gente. Papi, la gente lo volvía loco, él lo vivía, lo disfrutaba. La gente siempre estuvo por encima de él como ser humano, de su familia. El partido y la gente eran algo que le daba fuerzas y le daba energía. De hecho, ya cuando él estaba muy enfermo, tú lo podías ver adolorido en la casa y desde el momento que él bajaba y se juntaba con toda la gente, eso era como una inyección de adrenalina que le daban. Y además, tú venir tan de abajo y lograr todo lo que él logró. Por Dios, papi logró más que todos los presidentes juntos de República Dominicana, porque para Leonel Fernández sentarse en una mesa de internacional con otros grandes, tuvo que ser presidente primero. Mi papá se estaba sentando desde los 70 con esos grandes y no fue presidente. Y se sentaba de tú a tú con esos presidentes. Cuando yo vi ahora el último documental de René Fortunato, que narra precisamente esos últimos 4 años de los 2 años de Balaguer y está muy concentrado en las cosas que hizo papi, todos esos presidentes que papi logró traer a República Dominicana, papi sentado, por Dios, con el presidente de Francia, con el presidente de Alemania, como un igual. Eso tiene que haber sido muy bueno para su propia autoestima, porque los niños abandonados tienen mucho tema de autoestima, pero papi, yo creo que logró cumplir con casi todos los sueños que pudiese tener cualquier ser humano. Ahora que lo mencionas, llegaron a hablar el tema de su abandono, de su niñez, de sus padres que nunca encontró. ¿Cómo abordaba él, si lo abordaba con ustedes, contigo, el tema de su origen? Yo nunca le pregunté. Nunca. Bueno, una vez fue una familia, la familia de la partera, fue a la finca. Fue a la casa, aquí en el Quisqueya. Ellos vinieron, ni recuerdo para qué fue que vinieron a hablar. Y ella, la señora, le estaba comentando como que yo me parecía mucho a la que era su mamá de sangre. Fue como la única vez que realmente se habló delante de mí respecto a ese tema. Y luego... O sea, la partera que lo trajo a la luz, que le hizo el parto, vino dando tu pequeña. Sí, ellas fueron, creo que era la partera, fueron a casa de papi. Y recuerdo que se habló de eso, de que yo me parecía un poco a la señora. Y luego
papi fue un día a llevarme una sentencia que había emitido un tribunal porque en algún momento Vincho Castillo y yo no sé quién más habían sometido como que él no era dominicano y fueron a los tribunales donde se presentó la documentación de los padres de papi sanguíneo que ya había aparecido y todo ese proceso judicial, él fue y me llevó la sentencia. Mira, mija, para que el que diga que tú no eres dominicana, mira ahí dónde están los documentos. O sea, que apareció la documentación de su papá y su mamá biológicos. Sí, eso que está en el archivo aquí. Que habían nacido aquí. Claro, tienen acta de nacimiento, tienen cédula, bastante maltratada, por cierto, porque la cédula de principio del siglo pasado no son muy parecidas a la de ahora. Mira, yo no sabía ese detalle. Creo que Peggy lo entregó todo ya al Archivo General de la Nación y que lo están curando, porque ella me llamó. ¿Te sabes los nombres de tus abuelos biológicos? María Marcelino y Oguis Vicente. De los bisabuelos no sé, están ahí, pero francamente, mira, yo tengo sentimientos encontrados con eso. Yo soy de la gente que te digo que si a usted lo abandonan por H o por R, usted tiene que seguir su vida y olvidarse de lo que fueron y amar a los que te recibieron, que tengo entendido que amaban a papi con locura. Papi amaba mucho a María Regina, que fue quien lo crió, y me cuenta, él sí me contó que él cuando salía al colegio, a la escuela pública, ella se paraba en la puerta a verlo caminar. Y que cada vez que él miraba para atrás, la veía. Y que mientras ella sabía que él podía verla, así fuera a la distancia, wow, ella estaba en la puerta viendo cómo su hijo iba al colegio, a la escuela. Entonces yo creo que si Dios me libre, o me libro de eso, que si yo estuviese en una situación parecida, en eso es que la gente se tiene que concentrar, en aquellos que te recibieron y te dieron amor. Y lo que sé es que lo amó mucho esa señora. Lo amó mucho, lo amó con locura. Y tú te das cuenta en los hermanos de papi que, y mis primos, por ejemplo, William es un hermano más de nosotros y es un sobrino de papi. O sea, esa familia amó a papi con locura y es algo que todos lo hemos vivido y disfrutado. Y mira qué honor que conocemos a Peña Gómez como Peña Gómez, ni siquiera con su nombre, sino con los apellidos de esa familia que lo acogieron. Pero toda esa documentación está en el Archivo General de la Nación, Peggy las entregó. Ahí está incluso un documento que se solicitó, me imagino que fruto del tema del juicio, al gobierno haitiano, porque la mamá de él sí llegó a entrar a Haití. Y entonces el documento establece que ella entró con documentos dominicanos que reposaron en el archivo tal, número tal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está ahí. Y la muerte de ella se estableció que fue en Haití, porque sí, él nunca la pudo conocer. No, él no la conoció. ¿Murió joven fue? No sé, nunca la conoció. Ella murió 82, 83 por ahí. Él no la llegó a conocer. Él sí tenía ese deseo. Eso sí me lo ha comentado mi mamá. Él quiso buscarla. Él la buscó, pero dio trabajo, porque recordemos en la época. O sea, República Dominicana siempre ha tenido temas de archivo y sobre todo con el tema de la identidad. Estamos hablando de gente que nació a principios de 1900 y 1800 y algo largo. Los documentos están muy maltratados, son muy viejos, no había computadora, era buscar libro por libro, documento por documento, se tomó su tiempo. En el caso de los que se registraron y se asentaron, porque hay gente de esa época que jamás se asentó, sea que nació en Haití o en República Dominicana, no se asentó. No se asentó, pero nosotros tuvimos la dicha, digo la dicha por todo lo que vino después, de que sí habían documentación que pudiese avalarlo. Bueno, vamos a pasar antes de irnos al 98, porque entonces él ya enfermo tiene que gana póstumamente, ¿verdad? Porque se murió como 2 días antes de las elecciones. 10 días. Fue el día 10. 10 días antes. No, 6 días antes, porque era el 16. Exactamente. Él murió el 10. ¿Cómo viviste esa última etapa? Ya se puso muy delgado. Me decía Peggy en una entrevista que hicimos más temprano, por ahí por el 2011 creo, en el especial, que él siempre pensó que lo iba a conseguir, que fueron a experimentar, y decía Angelita Peña también, a la India, o sea, como que hay gente que se entrega. Papi, él luchó hasta el último momento, él recorrió el mundo entero buscando soluciones, hizo terapias naturales, experimentales, alternativas. Yo recuerdo, sí, los últimos 2 años, cómo se fue desmejorando. A mí me encantaba ver televisión como con la cabeza en la barriga de él, como en las piernas, entonces yo sentía que se le iba poniendo dura y yo le decía, pero ¿qué es eso? Él me decía que eso era queloide y yo le decía, pero papi, si eso es queloide, eso ya está como grande.